El pensamiento griego y la psicología. El establecimiento de una tradición crítica fue la más importante realización de los griegos. Empecemos con los filósofos presocráticos. Aproximadamente 585 a.C., Tales de Mileto se distanció de las interpretaciones religiosas y espirituales del universo en favor de explicaciones naturistas. Él propone la physis, que es el agua, como el único elemento de que estaban hechas las cosas. En el 560 a.C., Anaximandro de Mileto acepta el concepto de physis como lo indefinido, pero rechaza que el elemento sea únicamente el agua. En el 546 a.C., Anaxímenes de Mileto propone que physis sea el aire, menciona la evolución y utiliza datos empíricos para reforzar su opinión. Para el 530 a.C., Genófanes de Colofón mantenía que los dioses del Olimpo eran meras construcciones antropomórficas. Ahora bien, en el 530 a.C., Pitágoras de Samos, conocido por su tan famoso teorema y porque creía que todo lo que puede ser conocido tiene un número, ya diferencia el alma y el cuerpo, el ser como opuesto al devenir. Para el 500 a.C., Heráclito de Éfeso tenía la filosofía del devenir. Lo único constante en el universo es el cambio. En el 450 a.C., Empedocles de Agrigento es el fundador del empirismo. Él sostenía que conocemos la realidad gracias a su observación. Los contemporáneos de Sócrates los vamos a distinguir como los últimos físicos. Para el 430 a.C., Leucipo de Mileto enunciaba: nada ocurre por necesidad, todo sucede como resultado de la razón. En el 420 a.C., Demócrito de Abdera decía: solo los átomos y el vacío existen en realidad. No hay Dios ni alma, solo átomos materiales en el espacio vacío. Y llegamos entonces a Sócrates, que estaba en una intensa búsqueda de la verdad, la belleza y la justicia. Un contemporáneo que escribió los diálogos de Sócrates fue Platón, e hizo extensible su búsqueda a todo el conocimiento. Fue el primer gran innatista. Todo el conocimiento humano es innato, enunciaba. Él estuvo del 428 al 348 a.C. Se guió por el orden, el método, fue el creador del silogismo. Enunció las 4 causas: formal, final, eficiente y material. Surge entonces la teoría del empirismo y del desarrollo. Posteriormente encontramos las filosofías de la felicidad. Del 341 al 270 a.C., Epicuro, conocido por su teorema y porque creía que todo lo que puede ser conocido tiene un número, empieza a diferenciar el alma y el cuerpo. Del 324 a.C. aparece Diógenes, que fue el cínico más célebre. Pregonizó el amor libre y la comunidad de familias. Zenón de Sitio. Los estoicos formaron el grupo aquellos que aceptan la desgracia filosóficamente, tranquilamente y sin queja. Surgió pues con la teoría del estoicismo Epicteto del 50 al 138 a.C., Marco Aurelio del 121 al 180 a.C. Marco Aurelio forma parte de los deterministas, sostenían que cualquier cosa que le ocurra a una persona tiene que ocurrir así, debido al orden causal del universo. Por último tenemos a San Jerónimo, del 345 al 420 después de Cristo. Su filosofía estaba basada en la muerte y resurrección de un oscuro maestro judío llamado Jesús. La filosofía previa a Jesucristo se consideró herética y pagana. Surge pues en el 354-430 después de Cristo la figura de San Agustín, que es el último filósofo clásico y el primer filósofo cristiano que compagina el estoicismo, el neoplatonismo y la fe cristiana, con lo cual integró la fe y la filosofía en una sólida visión cristiana del mundo. Veremos ahora las distintas corrientes y teorías filosóficas que tenemos como antecedentes de la psicología. Encontramos lo que fue la revolución científica. Los postulados proponen que el Sol y la Luna no eran el centro del sistema solar. Demostraron que las órbitas planetarias eran elípticas y principia la matemática de Newton. Los representantes, pues, sería Copérnico, Galileo Galilei, Johann Kepler y, por supuesto, Isaac Newton. Las aportaciones relevantes es que los astros, como la Luna y otros cuerpos,
no eran más celestiales que la misma luna. Surgió el existencialismo del 1623 a 1662. Es el corazón, no el cerebro, lo que hace al hombre humano. Uno de sus principales representantes fue Blaise Pascal. El racionalismo de 1596 a 1716 tenía a los representantes como René Descartes, Baruch Spinoza y Leibniz. Son los principios de la filosofía. Hay un dualismo entre la mente y el cuerpo. La mente no es algo separado del cuerpo, afirmaba Spinoza, sino que es producida por los procesos cerebrales. Mente y cuerpo son una cosa, aunque puedan ser contemplados bajo dos aspectos, como procesos cerebrales fisiológicos o como sucesos mentales. Posteriormente, de 1588 a 1704, surgió el empirismo con Thomas Hobbes y John Locke. El entendimiento no es otra cosa que la concepción causada por el habla. El examen de la mente humana se vuelve importante, reemplazando a la especulación metafísica sobre lo que puede ser conocido. Surge en 1757-1827 el romanticismo, con William Blake, Kant, Schopenhauer, Herder y Edmund Burke. Desempeñó un papel en la formación de la psicología, sobre todo en Alemania. En su búsqueda del infinito sostuvo que el inconsciente era más importante. El utilitarismo describe los aspectos motivacionales y dinámicos de la mente. El asocianismo describe la mecánica cognitiva de la mente. Con Hume, Hadley y Brown, James Mill y Johann Stuart Mill. El positivismo de 1798 a 1857 es la epistemología que limita el conocimiento humano a lo que es inmediatamente observable. Sus representantes principales fue Auguste Comte, Claude Bernard y Ernest Mach. El marxismo de 1818 a 1883 surge por supuesto con Marx, Erich Fromm y Klaus Riegel. Si bien la conciencia humana está determinada por la estructura económica de una época dada, hay subyacente una naturaleza humana real, cuyas necesidades son sofocadas por todas las formas de sociedad históricamente existente. Surge de 1744 a 1829 la teoría evolutiva, la supervivencia de los más aptos. Cambió la visión estática de la naturaleza. El evolucionismo de 1809 a 1882, su representante principal es Charles Darwin, Huxley y Clarence Darrow. La lucha por la existencia es el motor de la evolución, el origen de las especies por medio de la selección natural o la preservación de las razas favorecidas en la lucha por la vida. El espiritualismo de 1843 a 1901 es la creencia que existe un nivel de existencia independiente de las apariencias materiales y que puede conocerse por medio de ciertas experiencias y prácticas ocultas. Los síntomas de un histérico expresan los deseos inconscientes que el paciente no quiere admitir en la conciencia. Su principal representante, Friedrich Myers. La psicofísica de 1868 surge la psicología experimental. Hay elementos psicofísicos, se concibe y se lleva a cabo las primeras investigaciones sistemáticas en psicología experimental. Se producen leyes matemáticas. Su principal representante, Gustav Theodor Fechner, fundó la psicología experimental, midió las experiencias conscientes resultantes o sensaciones, cuantificándolas indirectamente. De la fisiología a la psicología. De 1794 a 1822 surge la investigación experimental del cerebro. Jean-Pierre Maria Flourens descubrió las funciones de las diversas áreas inferiores del encéfalo. Según él, no había conexión orgánica entre las funciones sensitivas y motoras de las partes inferiores del encéfalo y el cerebro. La psicología de la asociación surge de 1818 a 1903. Es la unión de la psicología y la fisiología, los sentidos y el intelecto, las emociones y la voluntad. Surge, pues, la ideología, espiritualismo y positivismo de 1754 a 1836, el estudio de las ideas y de su origen. Auspiciaban una democracia moderada basada en la propiedad privada y estuvieron particularmente interesados en el perfeccionamiento de la educación como base para una nueva sociedad. La psicología científica surge, pues, de 1776 a 1894. La mente de cada persona es absolutamente única, porque las experiencias que nos proporcionan las ideas también son únicas, pero las matemáticas que
que regulan la relación entre las ideas son comunes a todas las personas. Ayudó a formular la psicofísica y programó el rango científico de la psicología. Hermann von Helmholtz, formulación de la teoría de la inferencia inconsciente. El inconsciente es un agente autónomo con respecto a la conciencia, pero esencialmente racional. La psicología de la conciencia surge a principios del siglo XX con Wundt y enuncia que es un control voluntario de la mente a través de la percepción. Solo combinando los métodos experimental e histórico se podrán obtener una imagen completa de la mente humana. Freud, también a principios del siglo XX, enuncia el inconsciente psicoanalítico. Combina la concepción del inconsciente como un depósito de ideas y unas fuerzas salvajes e indomables, a la cual le añadió el mecanismo de represión. Y formuló la creación del psicoanálisis. La psicología de la adaptación es el surgimiento de la psicología hacia el conductismo. ¿Para qué sirve la mente dentro de un esquema evolucionista de las cosas? ¿En qué forma ayuda a la criatura individual a adaptarse a su particular entorno?